¿no? Y por ahí esperar en algún descuento, quizás, pero con esta bomba se cierra. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol y sudamericano, americano de todo el continente. Un día más aquí en el canal y esta semana es de copas. Hoy, martes, noche de copas, inician Copa Sudamericana, Copa Libertadores, su fecha número 2 en esta fase de grupos y nos vamos a adentrar más precisamente en este video en la Copa Sudamericana. Hablamos de Red Bull Bragantino y Oriente Petrolero, Brasil, Bolivia, Brasil, en territorio de Brasil, en territorio de Bragantino. Y aquí vamos a estar analizando esta fecha número 2 que va a tener como principales protagonistas en este video a estas dos instituciones. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal con el botón rojo. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y sí, estamos con la remera de Brasil porque es lo poco que tenemos para identificarnos, o con Bragantino u Oriente Petrolero. Y es lo que hay, maestro. Si no te gusta, tu ruta. Así que sin mucho más, vayamos con todo a hablar de Red Bull Bragantino y Oriente Petrolero. Y así es, mientras vemos los preparativos, ¿no? Lindos preparativos, muy linda camiseta la del Red Bull Bragantino que cambió a New Balance. En cuanto a su marca de indumentaria, muy buen vestuario, todo preparadito, todos los jugadores tienen su camisetita, sus medias, todo absolutamente. Y acá también, Oriente Petrolero no se queda atrás con toda su indumentaria, en este caso para poder enfrentar a Bragantino y saliendo los dos equipos al campo de juego. Bragantino por un lado, Oriente Petrolero por el otro, el equipo de Brasil que viene haciendo las cosas muy bien año tras año en las copas, obviamente también con esto, ¿no? de ser un equipo Red Bull aquí en Sudamérica, y ahí tenemos, ¿no? ese 4-3-3 tan característico, mientras que Oriente Petrolero a buscar lo suyo bien firme desde atrás con ese 4-5-1 o ese 4-2-3-1, como ustedes lo quieran terminar de leer, y arrancaba el partido, o podríamos decir directamente que arrancaba la masacre, arrancaba el baile, arrancaba la victoria aplastante de Bragantino, que ya arrancaba a segundo nada más, ya pateando al arco e ingresando y pisando fuerte en el área de Oriente Petrolero, así nomás. O sea, lo de Oriente Petrolero simplemente fue un espejismo de querer ir a defenderse, no lo pudo hacer, como muchas veces suele pasar, ¿no? En estos planteos defensivos que uno termina corriendo ciertos riesgos y ya a los 5 minutos Junio ponía las cosas 1-0 para Bragantino. Muy buena jugada, de izquierda a derecha, centro, baja al medio, Junior ahí de 9, casi la saca el arquero, pero bueno, estuvo ahí, estuvo cerca. Lamentablemente no podía ser el 0 ya para Oriente Petrolero, y empezaba un poco entre la masacre de Bragantino y también un poco el show del arquero de Oriente Petrolero, porque era así, ¿no? O sea, Quiñones por un lado y Bragantino por el otro, o sea, no había mucho más que hacer, más que esperar esto, más que esperar esta posible masacre. Y ya aquí, tremendo, tremendo el gol, tremendo el segundo gol de Bragantino. Espectacular, el desvío lo agarra perfecto, no es espectacular el segundo gol de Bragantino, el gol de Aderlan, no, espectacular, la bomba que metió, y ya el 2-0, y Oriente Petrolero casi que jugando en su propio campo, esperando aguantar que sea lo más leve posible hasta esta altura, porque ya estaban los dos goles a favor de Bragantino y no había posibilidad alguna de poder encontrar otra situación para poder cambiar las cosas. Y encima apareció un penal visto por el VAR, el 3-0 que aparecía Saya, 3-0 de Bragantino. Ya encima los errores eran muy pero muy fuertes en el equipo de Oriente Petrolero, que no solo que no tenía la disciplina defensiva que tenía que tener para poder soportar este encuentro con un rival que a priori Oriente Petrolero creyó superior, que era Bragantino, y el 3-0 ya con el error, con el penal, y no mucho más para hacer. Oriente Petrolero fue nada más que eso, nada más que intenciones de querer defenderse, y ni siquiera bien
cumplidas u aplicadas, y terminaba 3-0 el primer tiempo y haciendo precio Bragantino, y también por resistir Quiñones en el arco del equipo visitante, del equipo boliviano, que seguía respondiendo como podía y hasta incluso con algunos errores de Bragantino que permitían que no fuese goleada del equipo de Brasil, que mereció mucho más goles porque fue el que intentó. Aquí veíamos el gol de Oriente Petrolero. El gol cuando se animó un poquito a pasar al ataque, encontró una buena jugada, encontró el gol para poder cambiar las cosas, para poder cambiar la situación, pero estaba en offside. Quien picaba y quien enviaba el centro estaba inhabilitado en la jugada anterior a terminar en el gol y no podía ser el descuento, no podía ser el orgullo, ¿no? Por el mismísimo orgullo de poder marcar el descuento, y otra vez aparecía Bragantino que hacía lo que quería. Ya era una cuestión de humillación total para Oriente Petrolero. Ya era humillación, o sea, Gustavinho hizo una jugada de Bragantino para que termine el gol de Gustavinho que, mamita, o sea, fuchibol para Bragantino, fuchibol, taca, se divirtió todo el partido Bragantino, hizo lo que quiso con Oriente Petrolero, y acá lo vemos más que claro, ¿no? Había un gol más, también inhabilitado, es real, la empujó solo por querer hacer el gol, pero claramente sabía que terminaba estando en offside, estaba inhabilitado el jugador de Bragantino y se perdía el quinto, pero ya iban 4 y hasta incluso, como ya dijimos, ¿no? Pudiendo ser aún más la situación, y no iba a tardar en llegar. Mirá otra bomba más que casi termina en gol, o sea, era la verdad que pero muy pobre la entrega de Oriente Petrolero, que no daba para más, quería que termine el partido simplemente porque era esperar a ver cuánta cantidad de goles le terminaba haciendo Bragantino, ¿no? Y por ahí esperar en algún descuento, quizás, pero con esta bomba se cierra, se corta el video, ya está, o sea, con la bomba de Vinicius ya terminaba el partido, ya Bragantino estaba más que hecho, con lluvia y todo por momentos, Bragantino y el Futebol do Brasil. Futebol do Brasil. Y ahí tenemos a Pedro Caixinha, que obviamente terminaba saludando a su rival, pero 5-0, goleada, paliza, aplastada, lo que vos quieras. Bragantino lo hizo con Oriente Petrolero, que obviamente el fútbol de Bolivia está muy por debajo y el fútbol de Brasil es el más alto que tiene este continente, o por lo menos esta parte sudamericana, y realmente se hace ver el contraste. 5-0, y casi que te diría que hubo varios que fueron precios que no terminaron siendo, que podría haber sido mucho más grande la goleada. Ya se comió una goleada de 10 goles frente a Fluminense en la anterior, así que la verdad es que no hay mucho para decir. Goleada aplastante totalmente, fútbol de Bragantino por donde se lo mire, y un triunfo que te sirve para sumar, que le sirve para sumar 3 puntos más, que le sirve sobre todo también por la diferencia de gol, ¿no? Estos 5 goles y puntaje ideal en el grupo para poder estar actualmente y de manera parcial puntero. Así que bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, y si quieren más obviamente sobre la Copa Sudamericana, sobre Bragantino, sobre quien sea, acá abajo se pueden suscribir, activan la campanita para no perderse ninguno de los videos, dejan ese enorme like acá abajo con el dedito para arriba, nos pueden apoyar si les gustó, comenten qué les pareció el partido de Bragantino, cómo ven a los equipos de Bolivia, a Oriente Petrolero en este caso, absolutamente todo acá abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau.